Adelante, cuéntanos. Claro. Antes de creer en Dios, estaba influida por el Partido Comunista de China y solo pensaba en convertirme en alguien de provecho y honrar así a mi familia. Más adelante fui a la universidad y me hice abogada. Siempre pensé que estaba por encima de las demás personas. Así que, fuera donde fuera, siempre trataba de alardear. Esperaba que los demás vieran las cosas a mi manera y lo hicieran todo como yo decía. No me daba cuenta de que eso me convertía en alguien arrogante. Me consideraba una gran persona. Cuando empecé a creer en Dios y leí la palabra de Dios Todopoderoso, reconocí finalmente que era una persona arrogante. Y entonces me di cuenta de que no solo tenía ambiciones y deseos, era engreída y santurrona. A veces cuando decía o hacía cosas no las discutía con nadie y solo veía mi camino. A pesar de conocerme a mí misma, nunca pensé que esto fuera un problema. Recuerdo que leí en la palabra de Dios que tener un carácter inalterable es estar en enemistad con Dios, y que quienes son incompatibles con Cristo indudablemente se oponen a Dios. Pensé sobre la frase, tener un carácter inalterable es estar en enemistad con Dios. ¿Qué ocurre con la gente de buena humanidad? ¿O con la que es obediente a Dios? ¿Deben cambiar también su actitud? ¿Qué es lo que significa entonces un cambio de carácter? Pensaba que, como creemos en Cristo, y Cristo es un Dios práctico, ¿creer en Cristo no debería significar obedecerlo? Y obedecer a Cristo es ser compatible con Él. En concreto, cuando pensaba que había abandonado mi carrera y a mi familia porque había elegido entregarme a Dios, ¿no era eso una señal de que creía en Cristo y de que era compatible con Él? Sin embargo, en ese momento no lo sabía y no entendía que debía lograr un cambio en mi carácter de vida para ser compatible con Cristo. Cumplía con mi deber movida por puro entusiasmo. Sí. Tampoco sabía lo que era la entrada en la vida, ni lo que era el cambio de carácter. Se podría decir que no tenía ninguna experiencia de vida. ¿Cuándo obtuve al fin un poco de comprensión? Sucedió tras experimentar una poda y un trato muy duros. Así fue como reflexioné sobre mí misma y entonces me di cuenta de que era muy arrogante. No sabía buscar la verdad, ni practicaba la palabra de Dios, y tampoco le tenía ninguna obediencia. Se podría decir que no era compatible con Cristo. Después de experimentar esta poda y trato, obtuve finalmente una verdadera apreciación de lo que Dios quiso decir con tener un carácter inalterable es estar en enemistad con Dios. Sí, demos gracias a Dios. Sí, demos gracias a Dios. En el año 2014, el gobierno del Partido Comunista de China me persiguió por creer en Dios y me obligó a huir del país. Al llegar al extranjero, mis hermanos y hermanas vieron mi entusiasmo y mi gran capacidad, y me eligieron líder de la iglesia. Y me recomendaban a menudo para participar en ciertos eventos y dar entrevistas a los medios de comunicación. Pero todo eso aumentó mi ego. Y yo ya era arrogante. Y teniendo el ego subido, me convertí en alguien imposible. Solo podía pensar en que estaba haciendo un gran trabajo y que la iglesia no podía funcionar sin mí. Cuando mis hermanos y hermanas discutían sobre asuntos que a mí me parecían insignificantes, no quería encargarme y pensaba que montaban un escándalo por nada. Si insistían en preguntarme sobre ello, me sentía molesta. ¿Por qué preguntáis esas pequeñeces? Es perder el tiempo. Arregladlo vosotros. Y si seguían preguntando, mi tono se volvía enseguida inquisitivo y crítico e incluso les sermoneaba como si yo fuera superior. Cuando trataba así a mis hermanos y hermanas, hasta yo lo veía inapropiado. Sentía que de alguna manera los lastimaba. Pero deben entender que al vivir con ese carácter arrogante había perdido toda humanidad. Incluso esa pizca de remordimiento desapareció. Así actuaba en el trabajo y también actuaba así en la vida. Siempre quería tener la última palabra en todos los deberes que hacía. Cuando discutía con mis hermanos y hermanas y escuchaba opiniones o sugerencias que no me gustaban, yo los reprendía inmediatamente, menospreciando así sus opiniones.
Quería que todo fuera exactamente como yo quería. No solía plantear problemas en el trabajo con mis colaboradores para así debatir y buscar, porque pensaba que después de haber estado en ese puesto durante un tiempo había adquirido la suficiente experiencia y podía resolver las cosas analizándolas y estudiándolas. Creía que mis colaboradores no estaban familiarizados con la obra y no podían entenderla. Creía que si hablaba con ellos no me aportarían nada, ni tampoco lo harían mejor que yo. Creía que llevar a cabo un debate con ellos era perder el tiempo, que solo era un trámite. Y poco a poco dejé de querer trabajar con ellos. Cuando vinieron mis superiores para conocer mi trabajo, también me molesté mucho. Y no aceptaba la supervisión o consejos de otras personas. En aquel momento sentí que mi estado no era el correcto. Ya me lo empezaban a advertir. Eres muy arrogante, prepotente, y no quieres trabajar con nadie. No aceptas que nadie te supervise ni que te dé ideas en tu trabajo, y no quieres que nadie interfiera en tu labor. Esas advertencias y la ayuda de mis colaboradores eran una especie de trato. Sin embargo, lo ignoré. A pesar de ser arrogante, de no haber logrado ningún cambio en mi vida, todavía seguía cumpliendo con mis deberes. Así que eso no era un gran problema. No me tomaba en serio la ayuda de mis hermanos y hermanas. No pensaba mucho en eso. Me parecía que mi carácter arrogante o mi naturaleza satánica no podrían cambiar de repente. Pensaba que era un proceso a largo plazo y que primero debía ocuparme de mi trabajo y de mis deberes. Sin embargo, que vivamos con un carácter arrogante no significa que no sintamos nada. Sí. Mi corazón se sentía muy vacío en aquel momento. Después de terminar una tarea solía reflexionar y me preguntaba, mientras la hago, después de haberla terminado, ¿qué he obtenido? ¿A qué principios he ganado entrada? ¿Mi carácter ha cambiado en algo? Pero no tenía respuesta. ¿Por qué era así? ¿Por qué luchaba y acababa agotada para acabar mi trabajo? Siempre tenía mucho que hacer. Estaba frustrada y con rabia. Cualquier cosa podía hacer que perdiera totalmente el control. Cuando le oraba a Dios solo cumplía un trámite. No le decía nada de corazón. Comer y beber las palabras de Dios no me iluminaba. En aquel momento me sentía muy vacía y ansiosa. Me parecía que cuanto más cumplía con mi trabajo, más lejos estaba de Dios y menos lo sentía en el corazón. Tenía miedo de que Dios me abandonara. Así que acudí con urgencia a Dios y le oré. Dios, soy incapaz de salvarme y no puedo controlarme, así que te pido que me salves. No mucho tiempo después, me llegó de repente la poda y el trato. Sucedió cuando el hermano de lo alto indagó en mi trabajo y halló un problema en mi gestión de los gastos del dinero de la iglesia. Descubrió que había decidido la manera de gastar ese dinero sin hablarlo antes con mis compañeros ni con el grupo. Él me dijo, se trata de los gastos de la iglesia. ¿Por qué no lo has discutido con tus colaboradores? ¿Puedes hacer esto por tu cuenta? Sentí que no tenía respuesta que poder darle a su pregunta. En ese momento no sabía cómo responderle al hermano. ¿Por qué? No lo sabía porque realmente nunca había pensado en eso. Después empecé a recordar. Durante ese periodo, al estar viviendo con mi naturaleza arrogante, no poseía en absoluto ningún sentido normal. No sabía que mis deberes eran una encomendación de Dios para mí y que debí realizarlos buscando siempre la verdad. No sabía que debía haber discutido y decidido las cosas junto con mis colaboradores. Me faltaba ese sentido porque vivía con mi carácter arrogante y ni siquiera era consciente de ello. Pensaba incluso que era algo que entendía y de lo que no tenía que ocuparme ni buscar. El hermano me dijo, eres arrogante, santurrona, y careces de sentido. El pueblo le dio estas ofrendas a Dios y deberían haber sido gastadas con sensatez según los principios. Ahora que se han malgastado las ofrendas, tenemos que atribuir la responsabilidad según los principios. No le repliqué, pero por dentro seguía pensando que era yo la que tenía razón. No había robado ningunas ofrendas. Las había gastado cumpliendo con la iglesia.
Así que, ¿por qué debía ser yo responsable? Después, nuestros superiores vinieron a la iglesia para reunirse con nosotros y comunicaron y analizaron mi problema usando las palabras de Dios. También usé las palabras de Dios para explicar cómo me veía a mí misma. Pero sabía que estaba liberando la rebeldía, insatisfacción e incomprensión acumuladas en mi corazón por medio de esta comunicación de la palabra de Dios. Creía que trabajaba duro y que no recibía ningún reconocimiento. Mis líderes percibieron que no comprendía mi propia naturaleza. Y después de llegar a un acuerdo con mis hermanos y hermanas, me quitaron del puesto de líder de la iglesia. En realidad, no sentí mucho pesar en aquel momento. Pero después de eso, los líderes comenzaron a revisar los detalles de cada gasto. Y durante ese proceso me acabé dando cuenta de que sí que había algunos problemas. A medida que las pérdidas se iban acumulando y la cantidad aumentaba, se llegó a sobrepasar lo que yo podía pagar. Y empecé a tener miedo. Recordé las decisiones que tomé al gastar ese dinero y que mi actitud fue desdeñosa y también indiferente. Y comencé a sentir arrepentimiento, incluso a odiarme a mí misma. Nunca pensé que confiar en mi naturaleza satánica para mis deberes podría causar tales pérdidas a la iglesia. Y ante tales hechos, no pude evitar bajar la cabeza. Lo único que quería era abofetearme a mí misma. No podía creer que hubiera hecho esas cosas. Después de eso, escuché la comunicación del hermano. Voy a leeros las notas que tomé. Hay líderes y colaboradores que creen en Dios desde hace 10 o 20 años, pero ¿por qué no practican un poco de verdad? Y hacen las cosas según su propia voluntad. ¿No entienden que sus nociones e imaginaciones no son la verdad? ¿Por qué no pueden buscar la verdad? Se esfuerzan incansablemente cumpliendo con sus deberes, sin miedo al trabajo duro, pero ¿por qué carecen de principios después de tantos años de creer en Dios? Realizan sus deberes según sus propias ideas, hacen lo que quieren. A veces me quedo sorprendido cuando veo lo que estos líderes hacen. En principio parecen bastante buenos, no hacen el mal y se expresan muy bien. Es difícil imaginar que hagan cosas que son tan ridículas. En asuntos tan importantes, ¿por qué no buscan o piden consejo? ¿Por qué insisten en salirse con la suya y tener la última palabra sobre las cosas? ¿Qué es eso sino un carácter satánico? Cuando gestiono cosas importantes, a menudo hablo con Dios y lo busco y le pido ayuda. A veces, Dios dice cosas que no concuerdan con mis imaginaciones, pero tengo que obedecer y hacer las cosas a la manera de Dios. En asuntos importantes no me atrevo a actuar según mis propias ideas. ¿Qué pasaría si cometiera un error? Es mejor que Dios determine eso. Este nivel de reverencia a Dios es algo que los líderes y colaboradores deberían poseer. Pero he descubierto que algunos líderes y colaboradores son muy impertinentes. Exigen hacerlo todo a su manera. ¿Cuál es aquí el problema? Es realmente peligroso cuando nuestras actitudes no cambian. ¿Por qué la Casa de Dios establece grupos de decisión? Un grupo de decisión consiste en varias personas que discuten, investigan y deciden juntos para así poder evitar errores o pérdidas más importantes. Pero hay quien elude estos grupos y hace las cosas a su manera. ¿No son ellos el diablo, Satanás? Cualquiera que eluda los grupos de decisión y haga las cosas a su manera es el diablo, Satanás. No importa qué nivel de liderazgo tengan, si pasan por alto los grupos, no piden aprobación y actúan por su cuenta, entonces son Satanás y deben ser eliminados y expulsados. Cada palabra de la comunicación del hermano me atravesó el corazón. Algunos hermanos y hermanas no conocen el trasfondo de estos temas, pero yo sí que sabía que cada palabra que decía se estaba refiriendo a mí y que dejaba al descubierto mi condición. Cuando oí al hermano decir que gente como esa es Satanás, que debe ser eliminada y expulsada, de repente me sentí aturdida. Me sentía como si acabaran de sentenciarme a muerte. Pensé, se acabó. Ya nunca me salvaré del todo. Este es el final de mi vida como creyente en Dios. Y la fe que tenía en Dios ha terminado. En aquel momento estaba terriblemente asustada. Siempre había sentido que Dios cuidaba muy bien de mí. Tenía una buena educación y un buen trabajo.
Los deberes que desempeñaba en la iglesia eran muy importantes. Todos me admiraban. Así que siempre me vi como alguien muy especial para Dios. Pensé que era la persona clave para ser formada en la casa de Dios. Nunca imaginé que Dios me odiaría y me eliminaría por haber ofendido su carácter. Desde ese momento comencé a sentir que el carácter de Dios es justo y no admite ofensa. Que la casa de Dios se rige por la verdad y la justicia. Y que nunca permite que nadie incurra en una mala conducta. En la iglesia debemos cumplir según los principios y buscar la verdad. No simplemente hacer lo que queramos o actuar como a nosotros nos parezca. Pensé que, al haber causado un desastre y gastado descuidadamente las ofrendas de la iglesia, había ofendido el carácter de Dios y nadie podía salvarme. Solo me quedaba esperar a ser eliminada por la casa de Dios. En los días siguientes, al abrir los ojos cada mañana, sentía un momento de terror. Y me desanimaba tanto que no tenía fuerzas para salir de la cama. Sentía que no sabía dónde estaría después. Que el error que había cometido era demasiado grande y que nadie podía salvarme. Solamente podía acudir a Dios, orarle y contarle lo que sentía. Le dije a Dios, Dios, me equivoqué. Nunca pensé que las cosas podrían terminar finalmente de esta manera. En el pasado no te conocí, ni te veneré de corazón. En tu presencia fui arrogante y santurrona, me comporté mal y no tuve ningún sentido. Y por eso hoy me someto a esta poda trato, castigo y juicio. Veo tu justo carácter. Deseo obedecer y aprender algo de esta situación. Dios, te ruego que no me dejes, pues no puedo estar sin ti. En los días siguientes, seguí orando así. Una mañana oí un himno de las palabras de Dios. Ahora os lo voy a leer. Debes tener esta clase de perspectiva y entendimiento siempre que algo pase. No importa qué pase. Todo forma parte de algo para lograr mi objetivo, y es la obra de Dios. Hay debilidad en mí, pero no soy negativo. Doy gracias a Dios por el amor y el ambiente que crea para mí. No debo abandonar ni mi deseo ni mi determinación. Rendirme sería equivalente a llegar a un acuerdo con Satanás, equivalente a la autodestrucción y a traicionar a Dios. Este es el corazón que debes tener. No importa qué digan los demás o cómo sean ellos, y no importa cómo te trate Dios, tu resolución no debe cambiar. Amén. Amén. Demos gracias a Dios. Cuando oí este himno de las palabras de Dios, me pareció que había encontrado una esperanza de salvarme. Lo canté una y otra vez y cuanto más cantaba, más fortaleza sentía. Me di cuenta de que así quedaba expuesta, podada y tratada. Dios quería que me conociera a mí misma para poder arrepentirme y cambiar, no porque Él quisiera expulsarme y eliminarme. Pero yo no conocía a Dios, lo malinterpretaba y me protegía de Él. Y vivía así en un estado negativo, de total desesperación, porque pensaba que Dios no me quería. Pero vi la palabra de Dios y supe que su voluntad no era como había imaginado. Amén. Dios sabía que mi estatura espiritual era demasiado inmadura, que me volvería negativa y débil en estas circunstancias, e incluso renunciaría a buscar la verdad. Dios usó sus palabras para consolarme y animarme. Demos gracias a Dios. Y me hizo darme cuenta de que siempre necesitamos buscar la verdad sin importar las circunstancias. Amén. Cuando fallamos y caemos o cuando somos podados y tratados, estos son pasos necesarios para ser salvados por completo. Amén. Si reflexionamos y nos conocemos a nosotros mismos y podemos arrepentirnos y cambiar, creceremos en la vida. Amén. En cuanto entendí esto, sentí que ya no malinterpretaba a Dios y no me protegía tanto contra Él. Daba igual lo que Dios planeara y dispusiera, todo era beneficioso para mí. Y Dios se responsabilizaba de mi vida. Sí, así que me armé de valor y me preparé para enfrentarme a lo que pudiera suceder.
Por supuesto, también me calmé y volví a reflexionar. ¿Por qué había fallado y caído tanto? ¿Cuál era la causa de mi fracaso? Solo después de leer la palabra de Dios lo entendí por fin. La palabra de Dios dice, si posees la verdad, la senda por la que transitas será la senda correcta. Sin la verdad es fácil hacer el mal y no podrás evitar hacerlo. Si albergaras arrogancia y engreimiento, no evitarías desafiar a Dios. Y así lo harías. No lo haces intencionalmente, sino que esto lo dirige tu naturaleza arrogante y engreída. Tu arrogancia y engreimiento te harían despreciar a Dios y verlo como algo insignificante. Causarían que hagas alarde de ti mismo en todas las cosas, que te exhibas constantemente y que al final te sentaras en el lugar de Dios y dieras testimonio de ti mismo. Finalmente, considerarías tus propias ideas, pensamientos y nociones como si fueran la verdad a adorar. Ve cuántas cosas malas te lleva a hacer esta naturaleza arrogante y engreída. En el pasado, en teoría, admitía mi propia arrogancia, pero realmente no comprendía mi propia naturaleza, era egocéntrica. Vivía dentro de mis propias nociones e imaginaciones. Sentía que era arrogante porque estaba capacitada para serlo. Por eso, cuando intentaron la poda y el trato para ayudarme, los ignoré. Los rechacé por completo. Pero cuando leí la palabra de Dios entendí que mi naturaleza arrogante y engreída era la causa de mi rebeldía y oposición a Dios. Era el clásico carácter satánico. Cuando vivimos siendo tan arrogantes y engreídos, hacemos el mal y nos oponemos a Dios de manera involuntaria. Siempre me había tenido en alta consideración desde que empecé como líder de la iglesia. Creía que podía hacer cualquier cosa, que era mejor que nadie, y quería salirme con la mía en todo. Quería hacerme cargo y dirigir el trabajo de todo mi grupo y que mis hermanos y hermanas hicieran lo que yo quisiera. Nunca me paré a pensar si mis pensamientos y decisiones eran correctos o estaban sesgados, o si causarían pérdidas en la obra de la iglesia. Hasta que oí a aquel hermano decir que cuando le sucedían cosas importantes le consultaba a Dios, pues tenía miedo de no hacer lo correcto. Y que solo actuaba si recibía una respuesta clara de Dios. El hermano de lo alto es alguien que posee la verdad, que tiene un corazón temeroso de Dios y obra según los principios. Pero no confía plenamente en sí mismo. Cuando le suceden cosas, le consulta a Dios y permite que Él decida. Un líder de la iglesia debe buscar la verdad en las cosas. Pero yo no busqué a Dios ni tuve un corazón temeroso de Él. Si me sucedían cosas, confiaba en mis nociones e imaginaciones para manejarme y me creía en posesión de la verdad. Me creía elevada e importante. ¿No es ese el clásico carácter satánico? Era como el arcángel, que quería igualarse a Dios. Y eso era algo que ofendía a Dios. Sí. Cuando comprendí por fin esto, vi que mi naturaleza arrogante y engreída era aterradora. Me hizo vivir sin sentido. Me obligó a hacer muchas cosas que lastimaron a la gente y ofendieron a Dios. Y me hizo vivir como un monstruo. Pero Dios es justo. ¿Cómo permitiría Dios que alguien como yo, tan llena de actitudes satánicas, se desbocara e interrumpiera la obra de la casa de Dios? Por tanto, merecía ser relevada de mi puesto de liderazgo. Me lo había buscado. Me di cuenta de que durante todos los años que creí en Dios, confié en mis dones, mis nociones e imaginaciones, y rara vez busqué la verdad. Y ahora casi no poseía realidad de la verdad. Estaba espiritualmente empobrecida y daba lástima. Pensé, ¿y por qué yo no puedo buscar la verdad? Porque siempre pienso que mis ideas y juicios son los correctos. Esa era la prueba real de que no había lugar para Dios en mi corazón, de que mi corazón no era temeroso de Dios. Ser expuesta por Dios en mi deber fue un recordatorio y una advertencia de Dios. Y si no rectificaba, mi fin sería ser eliminada y enviada al infierno. En cuanto entendí estas cosas, sentí que el juicio, el castigo, la poda y el trato de Dios son en realidad su amor y protección. Y que Dios está detrás de todo. Amén. Amén. Demos gracias a Dios. Dios no juzga y castiga a las personas porque las odie,
sino para salvarlas de la influencia de Satanás y sus actitudes satánicas. Y una vez entendí esto, ya no malinterpretaba a Dios y me protegía menos de él. No importaban las circunstancias que Dios dispusiera para mí, Dios estaría detrás de todo, y yo deseaba obedecerlo. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Todavía tenía que completar un trabajo de seguimiento y pensé que así Dios me estaba dando la oportunidad de arrepentirme, así que tenía que cumplir bien con este último deber. Después, en el transcurso de mis deberes, cuando discutía mi trabajo con los hermanos y hermanas, ya no me atrevía a confiar en mi carácter arrogante. No creía tener la razón, ni hacía que los demás me escucharan. Permitía que todos expresaran sus opiniones. Y al final decidía qué hacer sopesando las ideas de todos. Claro que cuando nuestros puntos de vista diferían, a veces seguía siendo arrogante y santurrona y me aferraba a mis puntos de vista y no aceptaba opinión o consejo. Pero recordaba que había fallado, que había sido podada y tratada, y sentía miedo. Y entonces oraba a Dios. Me abandonaba conscientemente y buscaba la verdad y los principios con un corazón temeroso de Dios con mis hermanos y hermanas. Así desempeñaba mis deberes muy segura y mis decisiones podían resistir el escrutinio. Y cuando me asociaba con mis hermanos y hermanas, veía que algunas de mis ideas eran unilaterales. Al menos a mí, me resultó especialmente útil comunicar con mis hermanos y hermanas para luego profundizar en las cosas, en cuestiones de verdad, de principios y de introspección. Fui consciente de que cuando a mis hermanos y hermanas le sucedían cosas, le oraban a Dios, buscaban y también comunicaban. No confiaban en sí mismos a la ligera. Me preguntaba por qué yo no buscaba la verdad y solo confiaba en mí misma. Mi arrogancia y vanidad me hacían capaz de cualquier cosa. Estaba corrompida profundamente por Satanás, y no era mejor que mis hermanos. Solo después de eso me di cuenta de que tal vez tuviera más conocimiento que mis hermanos y hermanas, pero en lo profundo de mi espíritu no podía compararme con ellos. Mi corazón temía menos a Dios que el suyo. Justo en eso, mis hermanos y hermanas sí que me superaban. Y al ser consciente de eso, vi que cada uno de mis hermanos y hermanas tenían sus propias fortalezas y que en el pasado jamás los había visto de esa manera. Eran mejores que yo y yo no tenía motivos para ser arrogante, así que empecé a bajar la cabeza y pude llevarme bien con mis hermanos y hermanas y trabajar bien con ellos. Gracias. Cuando acabé con el trabajo de seguimiento, esperé la decisión de la Iglesia sobre qué hacer conmigo. Nunca hubiera esperado que el hermano me dijera que había visto que aún podía cumplir con mis deberes después de ser podada y tratada y que ahora me comprendía un poco y pude continuar con mis deberes. Amén. Amén. También señaló algunos problemas en el cumplimiento de mis deberes. Cuando escuché al hermano decir que podía continuar con mis deberes, en ese momento no pude hacer otra cosa que dar las gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Sentí que, después de experimentar esto y exponerme de una poda y un trato como un corte hasta el hueso, al fin logré comprender un poco mi naturaleza satánica. Sí. Pero el precio que se pagó fue muy alto. Había causado muchas pérdidas a la Iglesia por confiar en mi carácter satánico para mis deberes. Y según los principios, debería haber sido castigada. Pero Dios no me trató de acuerdo con mis transgresiones. Me dio la oportunidad de continuar mis deberes. Demos gracias a Dios. Experimenté la increíble misericordia y tolerancia de Dios. Cada vez que pienso en esta experiencia, me apenan las pérdidas que he causado a la Iglesia por confiar en mi naturaleza satánica para mis deberes. Y estoy de acuerdo con las palabras de Dios. Tener un carácter inalterable es estar en enemistad con Dios. Demos gracias a Dios. Pero aún más, siento que el castigo, el juicio, la poda y el trato de Dios son su mayor protección y su más sincero amor por la humanidad corrupta. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios.